El elegido por la fuerza para traer el equilibrio. El usuario con mayor potencial de la historia de la galaxia. El ser vivo con mayor número de midichlorianos del que se tenga registro. Antiguo Jedi, ahora Señor de los Sith. Usuario de la oscuridad, asesino de Jedis. Darth Vader. ¿Quién en el mundo actual no conoce la intimidante figura del temible Vader? Aún aquellos que no son fans de la saga lo reconocerían al instante. Considerado el mejor villano de la historia del cine, alabado por muchos y odiado por otros, objeto de culto y admiración por algunos, y el origen de las pesadillas de otros. Darth Vader es la figura central de la saga completa, un Sith temible con un poder descomunal. Por si fuera poco, su apariencia espectral lleva a tener una especie de terror hacia él, y mucho más justificado con la última aparición en Rogue One. Él es un ser sumamente poderoso, de eso no hay duda, pero tras ser llamado el elegido, tener un potencial casi ilimitado, pudimos verlo perdiendo en algunas batallas, ganando en otras, y, sumando su fatídico desenlace que mutiló su cuerpo, ¿cómo podemos saber el poder que realmente tiene? Como el título del video lo indica, hoy examinaremos su verdadero potencial. ¿Qué tan poderoso es Darth Vader? Anteriormente conocido como Anakin Skywalker, fue encontrado por casualidad por el maestro Jedi Qui-Gon, en el que supimos que contaba con más de 20.000 midichlorianos. Para muchos este es un fallo de las precuelas que todos odian, pero nos sirve para estimar su poder en este video. Según datos oficiales, el conteo de midichlorians o midichlorianos de los Jedi normales era alrededor de 1500 a 2000, y por lo cual asumimos que como mínimo era unas 10 veces más fuerte que un Jedi común, lo cual lo ubica prácticamente en el top de Jedis más poderosos en su época, y sí, entre los miembros del consejo, superando a alguno de estos. Para ahorrar tiempo y omitiendo los detalles de los primeros 3 episodios que todos ya conocemos, nos pasaremos directo al momento donde Anakin se enfrentó a Dooku por primera vez, en el cual mantuvo un combate en el que se vio claramente su desventaja, sumando el enorme bosteo de poder de Lord Sith que le otorgaba el lado oscuro, y, obviamente, los muchísimos años de experiencia que contaba el conde le pusieron rápidamente por encima de Anakin y Obi-Wan. En esta batalla, Anakin era poderoso al ser un prodigio de la fuerza y de las artes Jedi. Lamentablemente la inexperiencia jugó un papel clave. En la segunda batalla contra el Sith, aproximadamente 3 años más tarde, vemos a un Anakin mucho más experimentado, con mayor control en su poder y habilidad, igualando a Dooku, según mi parecer. Fue aquí cuando vimos el incremento de fuerza otorgado por la ira del lado oscuro. Tras ser imposibilitado por Dooku, Obi-Wan cayó fuera del combate, provocando que Anakin se dejara llevar por la oscuridad y el coraje en su corazón, superándolo ampliamente en pocos segundos. Ahora, utilizando la gráfica como el video anterior, estableceré los poderes usando a Dooku como base. Y aclaro, esta gráfica no se compara con la del video de ¿era Yoda más poderoso que Palpatine? Les dejo el link en la descripción, en el cual le di un poder con sables a Yoda de 100, utilizando como base a Windu. Lo aclaro porque podría haber cierta cantidad en un personaje en un video y que discrepe en otro. Las gráficas son únicamente con el objetivo de comparar a los personajes discutivos en cada video individualmente. Por ende, no deberíamos compararlos con las cifras vistas en otros de mis videos. Muy bien, aclarando esto, continuemos. Estableciendo a Dooku como base de sable de luz 100, y 100 me refiero a un control completo, Anakin sería un 60. En el uso de la fuerza, Dooku sería un 100, y Anakin, pese a tener un potencial elevado, no tenía mucho control en él. Aún así lo estableceré en 70. Como experiencia, Anakin contaba con 10 años de entrenamiento, y Dooku, quien tenía unos 70 años de edad, puesto que comenzó a una edad muy temprana del entrenamiento de los Jedi, su experiencia sería como mínimo 60 años. Aquí vemos por qué Dooku aplastó a Anakin sin duda alguna. Algo curioso sucede 3 años después, cuando Anakin aclara que sus poderes habían duplicado desde el último encuentro. Claro, no hay que tomarlo como literal. Sin embargo, para fines de la gráfica, estableceremos que Anakin mejoró tanto, alcanzando 100, 120 y 13 años de experiencia aproximadamente. Como un prodigio, Anakin logró igualar a Dooku en habilidad, aún sin poseer tanta experiencia como el Lord Sith. Fue en el momento en que se enfureció que superó completamente a Dooku con una facilidad aterradora. Esto en la gráfica no sabría cómo representarlo, la verdad, ya que en los caminos de la fuerza nada está escrito. Aunque para dar una cifra,
Para darse una idea, estos serían los números, aclarando por enésima vez que esta es únicamente mi opinión personal. Ustedes pueden tener sus estimaciones más bajas que las mías o incluso más altas. Anakin, 200, 260. La experiencia no se ve modificada. Es justo aquí a donde quería llegar. Hace ya varios años, en una entrevista, George Lucas, quien por ese entonces aún era dueño de Star Wars, declaró que Darth Vader era aproximadamente el doble de fuerte que el Emperador. Pero, tras su transformación al Darth Vader mecánico, su poder se volvió un 80% del mismo. Claro que en el canon actual hemos visto a Vader tratado de mucho mejor manera gracias a la fuerza, y ciertamente es mucho más poderoso. Por lo cual, la gráfica que acabo de dar es únicamente basándome en los datos anteriores. Como nunca se ha establecido un poder oficial para Vader después del episodio 3, a partir de aquí tenemos que proceder sin gráficas, las cuales nos ayudaban a tener una aproximación para hacernos idea de algo que no es cuantificable, ya que esto no es, por ejemplo, Dragon Ball Z, donde al principio se usaba niveles de poder. Otro ejemplo es que podemos tener a dos personas que físicamente tengan la misma fuerza, el mismo peso, la misma altura, pero si una, por ejemplo, tiene alguna clase de entrenamiento especial, superaría a la otra en una pelea. Y Vader es el ejemplo perfecto, puesto que fue vencido por Obi-Wan en un descuido, y aclaro, no fue vencido porque fuera menos poderoso. En el canon actual de los cómics nos enteramos que Vader venció a muchísimos Jedi, mucho más sanos y veloces que él, muchos incluso de rango de maestro. Tras perder mucho tejido orgánico, sí, Vader perdió una cantidad enorme de midichlorianos y por ende poder, pero eso según los cánones de las precuelas. En la trilogía original el poder de la fuerza era algo místico, en el que el terror, la maldad y la oscuridad en el interior de Vader jugaban un papel clave en su poder. Fue cosas como leyendas y las historias de la vieja república, que ahora podría debatirse su canonicidad, nos hacen menospreciar a Vader. En el momento en que Anakin perdió las extremidades que le quedaban, sufrió quemaduras graves en todo su cuerpo. Eso lo hizo sufrir, sin duda alguna, una agonía terrible, porque obviamente eso debía de doler y bastante. Pero si fuera poco, los daños psicológicos que eso causaba, tuvo la desdicha de ser informado después de su inhumana transformación que su esposa e hijo nonato habían fallecido, por su propia culpa. Esto llevó a Vader a transformarse física y emocionalmente, convirtiéndose literalmente en una máquina de matar, completamente entregado al lado oscuro y al servicio del emperador, lo cual era lo único que le quedaba. El dolor físico y la pérdida de toda su vida lo llevó a convertirse en un ser cada vez más poderoso que se alimentaba del dolor y la ira para obtener poder y bosteos del lado oscuro de la fuerza. Y sí, a todo eso le sumamos que le daba igual morir o no. Tenemos una máquina implacable que no se detiene ante nada ni nadie. Esto es lo que vuelve peligroso a Vader, quien tuvo que renacer literalmente de las cenizas a un ser con pensamiento más centrado en ser poderoso, quien aprovechó el poder que tenía para usarlo de la manera más devastadora posible. Es por esto que asesinó a tantos Jedis, es por esto que fue temido por toda la galaxia. Si Anakin Skywalker o Darth Vader, como Sith, hubiera tenido el pensamiento de Darth Vader después de la transformación, este sin duda alguna se habría convertido en el ser más poderoso que jamás habría existido. Fue la tragedia del prodigio que lo tenía todo y lo perdió, cosa que pasa muchísimo en la vida real. Ya para finalizar, estableciendo el poder de Vader lo pondría, sí, por debajo del emperador, pero no en un 80-100, no, la franja que los divide es muy poca. Hasta me atrevería a decir que sin los sucesos de Una Nueva Esperanza, y si Luke no hubiera aparecido, Vader ya tenía de todas formas la idea de asesinar a Palpatine tarde o temprano, y en un poderosísimo arranque de ira lo habría eliminado. Aunque claro, Vader es débil ante los rayos de la fuerza por sus componentes mecánicos, por lo cual, en mi punto de vista, es la única ventaja que tiene el emperador contra él, posicionándole una escala por encima. Y no es nada disparatado pensar en esto, puesto que Vader usaba su ira como arma, y su poder podría variar según este, volviéndose más fuerte como la situación lo requiera. Lamentablemente Vader perdió todo su potencial, y no es ni la sombra de lo que pudo haber sido. En un futuro video analizaré el potencial de Vader, de cómo podría haber sido sin su accidente, que lo llevó a llevar de por vida el traje mecánico. Y bien, eso ha sido todo. Traté de presentar la información lo mejor posible, espero haberme ganado tu like, y si la fuerza lo permite, tu suscripción. Les invito a que dejen sus comentarios en la caja de comentarios. ¿Qué tan fuerte es Vader según ustedes? Gracias por su apoyo, nos vemos en un próximo video. Estuvo con ustedes Jarvis Killan, que la fuerza los acompañe.